La neurosis nunca había alcanzado tal carácter de epidemia como en la actualidad. Casi se está convirtiendo en un estado normal de la mente humana. Es algo que hay que comprender. El pasado era más sano espiritualmente, por la sencilla razón de que no se introducían tantas cosas en la mente al mismo tiempo, de que no se sobrecargaba la mente. La mente actual está sobrecargada, y lo que no se asimila produce neurosis. Es como si no parases de comer, de atracarte de comida. Lo que el cuerpo no digiere resulta pernicioso. Y lo que comes es menos importante que lo que ves y oyes. Con los ojos, con los oídos, con todos los sentidos, no paras de percibir miles de cosas, a cada momento. Y para asimilar no dispones de más tiempo. Es como estar sentado continuamente a la mesa, comiendo y sin parar de comer durante 24 horas al día. Esa es la situación de la mente actual, que está sobrecargada. A nadie puede sorprenderle que se venga abajo. Existe un límite para todo mecanismo, y la mente es uno de los mecanismos más delicados y sutiles. Una persona realmente sana dedica el 50% del tiempo a asimilar sus experiencias. 50% de actividad, 50% de inactividad. En eso consiste el equilibrio. 50% de pensar, 50% de meditar. En eso consiste la cura. La meditación no es sino el tiempo en el que puedes relajarte por completo y adentrarte en ti mismo, cuando cierras todas las puertas, todos los sentidos, a los estímulos externos. Desapareces del mundo. Te olvidas del mundo, como si no existiera, ni periódicos, ni radio, ni televisión ni gente. Estás solo en tu ser más íntimo, relajado, en casa. En esos momentos se asimila todo lo que se ha acumulado. Se desecha lo que no vale la pena. La meditación funciona como un cuchillo de doble filo. Por un lado asimila cuanto sirve de alimento y por otro rechaza y se deshace de la porquería. Pero la meditación ha desaparecido del mundo. En la antigüedad la gente tenía de una forma natural una actitud meditativa. La vida no presentaba complicaciones, y la gente tenía tiempo para sentarse tranquilamente sin hacer nada, o mirar las estrellas, los árboles, o escuchar el canto de los pájaros. Tenían intervalos de profunda pasividad. En esos momentos te haces más sano, más entero. La neurosis supone que llevas tal carga en la mente que esa carga te está matando. No puedes moverte. No hay posibilidad de que tu conciencia escape. No puedes ni arrastrarte, la carga es excesiva. Y la carga aumenta a cada momento. Te desmoronas, y es natural. Hay que comprender unas cuantas cosas. La neurosis es como el ratón que llega sin cesar al callejón sin salida, que no aprende. Sí, no aprender es una neurosis, esa es la primera definición. Que siempre llegas al callejón sin salida. Te has enfadado. ¿Cuántas veces te has enfadado? ¿Y cuántas veces te has arrepentido de haberte enfadado? Sin embargo, con un simple estímulo reaccionarás igual. No has aprendido nada. Te has dejado llevar por la codicia, y la codicia te ha hecho aún más desgraciado. Sabes que la codicia nunca le ha dado a nadie la felicidad, pero sigues siendo codicioso, sigues en lo mismo. No aprendes. No aprender produce neurosis, es neurosis. Aprender significa asimilar. Intentas algo y descubres que no funciona. Lo dejas. Vas en otra dirección, intentas otra alternativa. Está muy bien, es inteligente. Darte de cabezazos contra una pared donde sabes perfectamente que no hay ninguna puerta es neurótico. Las personas están cada día más neuróticas porque siguen dirigiéndose al callejón sin salida, intentando algo que no funciona. Quien es capaz de aprender jamás se vuelve neurótico, no es posible. Ve inmediatamente que se trata de un muro y abandona la idea. Empieza a moverse en otras dimensiones. Existen otras alternativas. Ha aprendido algo. Se cuenta que Edison tenía entre manos un experimento en el que había fracasado 700 veces. Sus colegas estaban desesperados. Habían pasado 3 años y él seguía intentándolo, una y otra vez. Y todas las mañanas sentía el mismo entusiasmo, el entusiasmo del primer día. Y habían pasado 3 años. Un día sus colegas se reunieron y le dijeron: esto no tiene sentido. Ha salido mal 700 veces. Ya va siendo hora de que abandonemos el experimento. Por lo visto, Edison replicó. ¿Pero cómo que ha salido mal? Hemos aprendido que nos hemos equivocado con esas 700 posibilidades. Ha sido una gran experiencia. Hoy no voy a hacer el mismo experimento. He pensado en otro. Nos estamos acercando a la verdad. ¿Cuántas alternativas erróneas pueden existir? Tiene que haber un límite.
Si existen 1000 alternativas erróneas, ya hemos descartado 700, y solo nos quedan 300. Y entonces daremos en el blanco. En eso consiste aprender. Hacer un experimento, ver que no funciona, intentar una alternativa, ver que no funciona, y la persona sensata lo deja. El estúpido sigue empeñándose. El estúpido lo llama coherencia, y dice, lo hice ayer y lo voy a hacer hoy. Y mañana también. Es cabezota, testarudo. Dice, pero ¿cómo voy a dejarlo? Con todo lo que he invertido en eso. No puedo cambiarlo. Sigue insistiendo y desperdicia su vida entera. Y a medida que se aproxima el momento de la muerte se desespera, no sabe qué hacer. En lo más hondo sabe perfectamente que va a fracasar. Ha fracasado muchas veces, y sin embargo sigue intentando lo mismo, sin haber aprendido nada. Eso provoca la neurosis. Quien es capaz de aprender nunca se volverá neurótico. Un discípulo nunca se volverá neurótico. Discípulo significa el que es capaz de aprender, el que nunca llega a ser un erudito, sino que siempre está en el proceso de aprendizaje. La erudición lleva a la neurosis. No es casualidad que profesores, filósofos y psiquiatras se vuelvan locos fácilmente. Han aprendido y llegado a la conclusión de que ya no queda nada por aprender. En el momento en que decides que ya no queda nada por aprender dejas de crecer. Dejar de crecer es neurosis. Esa es la segunda definición. Evidentemente, el mundo era muy distinto en épocas pasadas. El equivalente de unas 6 semanas de estímulos sensoriales hace 600 años es lo que recibimos ahora en un solo día, una presión para aprender y adaptarse unas 40 veces superior. El hombre actual tiene que ser capaz de aprender más que en toda la historia de la humanidad, porque ahora hay más que aprender. El hombre actual tiene que ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones todos los días, porque el mundo está cambiando a toda prisa. Es un gran reto. Si se acepta, un gran reto ayudará enormemente a la expansión de la conciencia. El hombre actual, o se volverá completamente neurótico o se transformará debido a la presión misma. Depende de cómo te lo tomes. Una cosa es cierta, que no se puede volver atrás. Los estímulos sensoriales seguirán aumentando. Recibiréis más información y la vida cambiará a un ritmo cada vez más rápido. Y tendréis que ser capaces de aprender nuevas cosas, de adaptaros a ellas. En el pasado el hombre vivía en un mundo casi estático. Todo era estático. Entonces habrías dejado el mundo exactamente igual que tu padre te lo había dejado a ti. No habrías cambiado nada. No había necesidad de aprender demasiado. Bastaba con saber un poquito, y así había espacio en la mente, espacios vacíos, que ayudaban a la gente a mantenerse cuerda. Ahora ya no existe un espacio vacío, a menos que lo crees a propósito. La meditación es más necesaria que nunca. La meditación es tan necesaria que se trata casi de una cuestión de vida o muerte. En épocas pasadas era un lujo. A muy pocas personas les interesaba. Solo a un Buda, un Mahavira, un Krishna. Los demás eran silenciosos, felices, cuerdos porque sí. No sentían ninguna necesidad de pensar en la meditación. Meditaban de una forma inconsciente. La vida se deslizaba con tal silencio, con tal lentitud, que aún los más estúpidos eran capaces de adaptarse a ella. En la actualidad el cambio es tan rápido, va a tal velocidad, que aún los más inteligentes se sienten incapaces de adaptarse a él. La vida cambia día a día, y tienes que volver a aprender, tienes que aprender una y otra vez. En la actualidad no puedes dejar de aprender. Tiene que ser un proceso de por vida. Tendrás que seguir aprendiendo hasta el día mismo de tu muerte, porque solo así te mantendrás cuerdo y evitarás la neurosis. Y la presión es muy grande, 40 veces mayor. ¿Cómo aliviar esa presión? Tendrás que internarte a propósito en los momentos de meditación. Si una persona no medita al menos 1 hora al día, la neurosis no sobrevendrá por casualidad, sino que la persona misma la desencadenará. Uno debe olvidarse del mundo durante 1 hora para internarse en su propio ser. Estará tan a solas durante 1 hora que nada accederá a él. Ni un pensamiento, ni un recuerdo, ni una fantasía. Durante 1 hora su conciencia carecerá de contenidos, y eso la rejuvenecerá y la renovará. Eso liberará nuevas fuentes de energía y esa persona volverá al mundo más joven, renovada, más capaz de aprender, con mayor capacidad de asombro en la mirada, con más respeto en el corazón, como un niño. Esa presión para aprender y la antigua costumbre de no aprender están volviendo loca a la gente. La mente actual está realmente sobrecargada y no se le da tiempo para digerirlo todo, para incorporarlo al propio ser. Ahí es donde entra en juego la meditación y adquiere más importancia que nunca.
Si no le dejamos tiempo a la mente para que descanse con la meditación, reprimimos todos los mensajes que le llegan continuamente. Nos negamos a aprender, decimos que no tenemos tiempo. Entonces los mensajes empiezan a acumularse. Si no tienes tiempo para escuchar los mensajes que recibe tu mente sin cesar, empiezan a acumularse, como se van acumulando los papeles en tu mesa, o las cartas, porque no tienes tiempo para leerlos y contestarlos. La mente se abarrota de la misma manera, tantos papeles, tantas cartas que leer, que contestar, tantas cosas a las que atender. De modo que, en primer lugar, no hay que dejar de aprender, porque si no sobreviene la neurosis, porque dejar de aprender significa que estás acumulando información que no has asimilado, que no has digerido, que no ha pasado a la masa de tu sangre, que está esperando a que la aceptes. Y en segundo lugar, necesitarás tiempo para relajarte. La presión es excesiva. Necesitarás tiempo para librarte de esa presión. Dormir ya no puede servirte de ayuda porque incluso el acto de dormir se está sobrecargando. Los días se sobrecargan de tal manera que cuando te quedas dormido solo el cuerpo se relaja en la cama, pero la mente sigue organizando cosas. Eso es lo que se llama soñar, nada más que un esfuerzo desesperado de la mente para ordenar las cosas porque tú no le vas a dedicar tiempo. Tienes que relajarte conscientemente, hasta llegar a la meditación. Unos minutos de meditación evitarán la neurosis. Con la meditación la mente se despeja, se digieren las experiencias y desaparece la sobrecarga, dejando la mente renovada, joven, limpia y clara. En tiempos pasados el volumen de entrada de información ocupaba 1/10 parte del tiempo de una persona y el tiempo de meditación 9/10 partes. En la actualidad ocurre justo lo contrario. 9/10 partes para el volumen de entrada de información y 1/10 parte de tiempo dedicado a la meditación. Muy raramente te relajas. Muy raramente te sientas en silencio, sin hacer nada. Está desapareciendo incluso esa 10ª parte de tiempo dedicado a la meditación inconsciente. Y así, el ser humano se volverá completamente loco. Ya está ocurriendo. ¿Qué quiero decir con el tiempo de meditación inconsciente? Simplemente salir al jardín, jugar con tus hijos, eso es tiempo de meditación inconsciente. O nadar en la piscina, eso es también tiempo de meditación inconsciente. O cortar el césped, escuchar el canto de los pájaros, también eso es tiempo de meditación inconsciente. También eso significa desaparecer, porque siempre que la gente tiene tiempo, se sienta en el sofá y se pega al televisor. Pero la televisión ceba tu mente con una información terriblemente peligrosa. No serás capaz de digerirla. O a lo mejor lees los periódicos. Te están metiendo toda clase de tonterías en la cabeza. Siempre que tienes tiempo enchufas la radio o el televisor. O algún día te sientes bien y para relajarte te vas al cine. ¿Qué clase de relajación es esa? La película no te permitirá relajarte, porque te bombardeará sin cesar con información. La relajación significa que no te envíen información. Puede servir oír el canto del cuclillo, porque con eso no te están transmitiendo ninguna información. Escuchar música también puede servir, porque no te están cebando con información. La música no tiene idioma, es puro sonido. No envía ningún mensaje, simplemente te deleita. La danza está bien, y también la música, como trabajar en el jardín o jugar con los niños. O simplemente quedarte sentado sin hacer nada. Esa es la cura. Y si lo haces conscientemente, el efecto será mayor. La neurosis es un estado mental de desequilibrio. Demasiada actividad y ninguna inactividad, demasiado elemento masculino y ningún elemento femenino, demasiado yang y demasiado poco yin. Y tienes que funcionar al 50%. Tienes que mantener un profundo equilibrio. Necesitas cierta simetría en tu interior. Tienes que ser Ardhanarishwar, mitad hombre y mitad mujer, y así nunca te volverás neurótico. La individualidad no es ni masculina ni femenina, sino simple unidad. Intenta alcanzarla entre el tiempo que pasas haciendo y el tiempo que pasas no haciendo. En eso consiste la salud. Eso es lo que Buda llamaba el camino del centro, Majjhima Nikaya. Quédate justo en el centro. Y recuerda que también puedes desequilibrarte y moverte hacia el otro extremo. Puedes hacerte demasiado inactivo. También eso resulta peligroso. Tiene sus propios riesgos y dificultades. Si te vuelves demasiado inactivo, tu vida perderá la danza, tu vida perderá alegría, empezarás a morir. De modo que yo no digo que seas inactivo. Lo que digo es que tiene que existir un equilibrio entre la acción y la inacción. Que se equilibren entre sí, de modo que tú quedes en el centro. Que sean las dos alas de tu ser. Un ala no debe ser mayor que la otra. En Occidente la actividad es excesiva. La inactividad ha desaparecido.
En Oriente la inactividad es excesiva y ha desaparecido la actividad. Occidente conoce la prosperidad y la riqueza en el exterior y la pobreza en el interior. Oriente conoce la riqueza, la prosperidad en el interior y la pobreza en el exterior. Ambos sufren porque ambos han elegido los extremos. Mi enfoque no es ni oriental ni occidental, ni masculino ni femenino, ni de actividad ni de inactividad. Mi enfoque es el de la simetría, el equilibrio absolutos, en ti. Por eso les digo a mis sannyasins, no abandonéis el mundo. Estad en el mundo y al mismo tiempo no estéis en él. Es lo que los taoístas llaman Wei Wu Wei, la actividad mediante la inactividad, el encuentro de yin y yang, de anima y ánimas. El resultado es la iluminación. El desequilibrio significa la neurosis. El equilibrio, la iluminación. ¿Podría hablar sobre la locura? He comprobado que los psiquiatras no saben nada de ella a pesar de todos sus esfuerzos. Al parecer, hay dos tipos de locura. Usted ha hablado de la locura como un paso hacia la iluminación, y también ha dicho que la psicosis es una forma grave de cobardía ante la realidad de la vida. No parece que todos los locos que aseguran ser Jesucristo hayan tenido una experiencia de Dios. Hay dos clases de locura, pero la psiquiatría moderna solo es consciente de una, y como no es consciente de la otra, su comprensión de la locura es sesgada, errónea, imperfecta y además dañina. La primera clase de locura que tienen en cuenta los psiquiatras es la que se sitúa por debajo de la mente racional. Cuando no puedes soportar las realidades, cuando resultan excesivas, cuando no puedes más, la locura es una forma de huir a tu propio mundo subjetivo, para olvidar las realidades. Creas tu propio mundo subjetivo, empiezas a vivir en una especie de mundo imaginario, empiezas a soñar incluso con los ojos abiertos, de modo que puedes evitar las realidades que te resultan excesivas, insoportables. Eso es una evasión. Caes por debajo de la mente racional, vuelves a la mente animal, y eso significa caer en lo inconsciente. Otras personas consiguen lo mismo de otras maneras. El alcohólico lo consigue con el alcohol. Bebe demasiado. Se queda completamente inconsciente. Se olvida del mundo, y de todos sus problemas y ansiedades. La mujer, los hijos, el trabajo, la gente. Se traslada a su inconsciente con la ayuda del alcohol. Se trata de una locura transitoria que desaparecerá al cabo de unas horas. Y siempre que se presentan momentos difíciles en el mundo, las drogas adquieren gran importancia. Tras la Segunda Guerra Mundial, las drogas adquirieron enorme importancia en todo el mundo, especialmente en los países que habían sido testigos de esa guerra, en los países que habían tomado conciencia de que estamos sobre un volcán que puede entrar en erupción de un momento a otro. Hemos visto Hiroshima y Nagasaki arrasadas en cuestión de segundos, 100.000 personas muertas en 5 segundos. Entonces, la realidad resulta excesiva, no es soportable, y de ahí que la nueva generación, la generación más joven, empezara a interesarse por las drogas. Las drogas, su influencia en el mundo entero y en las nuevas generaciones se remontan a la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Fue la Segunda Guerra Mundial lo que dio lugar a los hippies, lo que ha creado a los drogadictos. Como la vida es tan peligrosa y la muerte puede sobrevenir en cualquier momento, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo olvidarse de todo? En épocas de tensiones y problemas, a la gente le da por tomar drogas. Siempre ha sido así. Es una forma de crear una locura transitoria. Y cuando hablo de locura me refiero a caer por debajo de la mente racional, porque solo la mente racional puede ser consciente de los problemas. No conoce las soluciones, solo conoce los problemas. De modo que si los problemas son manejables y puedes coexistir con esos problemas, sigues cuerdo. Cuando te das cuenta de que es excesivo, te vuelves loco. La demencia es un proceso intrínseco para rehuir los problemas, las realidades, las angustias, las situaciones de tensión. Hay muchas formas de rehuir las cosas. Algunos se hacen alcohólicos, otros toman LSD, otros fuman marihuana. Y hay otras personas que no tienen tanto valor, y que se ponen enfermas. Sufren cáncer, tuberculosis, parálisis, y así dicen al mundo, ¿qué puedo hacer? Estoy paralítico. Si no puedo enfrentarme a las realidades, no es mi responsabilidad. Estoy paralítico. Oh, si mi negocio se está hundiendo, ¿qué puedo hacer? Tengo cáncer. Así es como las personas protegen su ego, con métodos lastimosos, pero al fin y al cabo, métodos para proteger el ego. En lugar de librarse del ego, la gente lo protege sin cesar. Siempre que la vida presenta demasiada tensión ocurren estas cosas.
Las personas sufren enfermedades extrañas, enfermedades incurables porque en el interior de la persona se presta gran ayuda a la enfermedad, y si no colabora con la medicina y con el médico no existe ninguna posibilidad de curación. Nadie puede curarte en contra de tu voluntad. Recuerda, es una verdad fundamental. Si inviertes mucho en el cáncer, si quieres que siga ahí porque te protege, tendrás la sensación de por causa del cáncer no puedes luchar en el mercado de trabajo, que no puedes competir, que es debido al cáncer, si has invertido en él, y nadie puede curarte, porque seguirás creándolo. Es una enfermedad psicológica. Está enraizada en tu psique, y lo sabe todo el mundo. Los estudiantes se ponen enfermos cuando se aproximan los exámenes. Algunos hasta enloquecen. Y después de los exámenes, todo va bien. Cada vez que tienen un examen, se ponen enfermos. Fiebre, neumonía, hepatitis, esto y lo demás allá. Si lo observas te sorprenderás, ¿por qué se ponen enfermos tantos estudiantes en la época de exámenes? Y tras los exámenes, de repente todo va bien. Les dicen a sus padres, ¿qué podía hacer si estaba enfermo? Por eso no he aprobado, o estaba enfermo. Por eso he sacado un aprobado raspado. Si no, matrícula. Es una estrategia. Si tu enfermedad es una estrategia, no hay forma de curarla. Si tu alcoholismo es una estrategia, no hay forma de curarlo, porque quieres continuar con él. Eres su creador, lo creas tú mismo, aunque quizá no conscientemente. Y lo mismo ocurre con la locura, el último recurso. Cuando todo lo demás falla, incluso el cáncer, el alcohol, la marihuana, la parálisis, cuando todo falla, queda el último recurso, el de volverse loco. Por eso la locura se da más en los países de Occidente que en los de Oriente, porque la vida aún no está tan cargada de tensiones en Oriente. La gente es pobre, pero la vida no está tan cargada de tensiones. La gente es tan pobre que no puede permitirse semejantes tensiones. La gente es tan pobre que no puede permitirse el lujo de la psiquiatría y el psicoanálisis. La locura es un lujo. Solo pueden permitírsela los países ricos. Este es uno de los tipos de locura de la que son conscientes los psicólogos. Caer por debajo de la mente racional, dirigirse hacia lo inconsciente, dejar a un lado la poca conciencia que tenías. No tenías mucha desde el principio. Solo una décima parte de la mente es consciente. Eres como un iceberg. Una décima parte por encima de la superficie, 9 partes por debajo. 9 décimas partes de la mente son inconscientes. La locura significa desprenderse de esa décima parte de conciencia, de modo que todo el iceberg se esconde bajo la superficie. Pero existe otro tipo de locura, también hay que llamarla locura porque guarda cierta semejanza, que superar la mente racional. Una consiste en ir por debajo de la mente racional. La otra, en ir por encima de la mente racional, en ir hacia arriba. La mente racional se pierde en ambos casos. En uno de ellos te vuelves inconsciente, y en el otro superconsciente. La mente normal se pierde en ambos casos. En uno de los casos te vuelves completamente inconsciente, y surge cierta integridad. Se puede observar. Los locos tienen cierta integridad, cierta coherencia, son uno. Se puede confiar en los locos. No son dos, solo uno. Es coherente porque solo tiene una mente, la inconsciente. Ha desaparecido la dualidad, y también se descubre cierta inocencia en el loco. Es como un niño. No tiene malicia. No puede tenerla. En realidad, se ha vuelto loco porque no podía ser malicioso. No podía desenvolverse en un mundo de malicia. En el loco se descubre cierta sencillez, cierta pureza. Si observas a los locos te enamorarás de ellos. Poseen una especie de unidad. No están divididos, no son dobles. Son uno. Naturalmente, son uno en contra de la realidad, son uno en su mundo de sueños, en sus ilusiones, pero son uno. La locura posee coherencia, unidad. En ella no cabe la duda. Todo es pura creencia. Y lo mismo se puede aplicar al otro tipo de locura. Una persona supera la razón, va más allá de la razón, se hace completamente consciente, superconsciente. En el primer tipo de locura, la parte que era consciente se disuelve en las 9 partes que eran inconscientes. En el segundo tipo de locura, las 9 partes que no eran conscientes empiezan a ascender y salen todas a la luz, por encima de la superficie. Entonces toda la mente se hace consciente. Ese es el significado de la palabra Buda, hacerse completamente consciente. Pero esa persona también parecerá loca, porque será coherente, absolutamente coherente. Estará centrada, más centrada que ningún loco. Estará perfectamente integrada. Será un individuo, literalmente un individuo, es decir, indivisible. No tendrá ninguna división.
De modo que ambos se parecen. El loco cree, y el Buda confía. Y la creencia y la confianza se parecen. El loco es uno, completamente inconsciente. El Buda también es uno, completamente consciente. Y la unidad también se parece. El loco ha abandonado la razón, el razonar, la mente. El Buda también ha abandonado el razonar, la racionalidad, la mente. Son parecidos, y al mismo tiempo polos opuestos. El primero ha caído por debajo de lo humano. El segundo se ha elevado por encima de lo humano. La psicología moderna seguirá siendo incompleta a menos que empiece a estudiar a los Budas. Seguirá siendo incompleta, con una visión incompleta, parcial, y una visión parcial es muy peligrosa. Una verdad parcial es muy peligrosa, más que una mentira, porque da la sensación de que se tiene la razón. La psicología moderna tiene que dar un salto cuántico. Tiene que transformarse en la psicología de los Budas. Tendrá que internarse en el sufismo, en el asirismo, en el zen, en el tantra, en el yoga, en el taoísmo. Solo entonces será realmente psicología. La palabra psicología significa la ciencia del alma. Aún no es psicología, aún no es la ciencia del alma. En eso consisten las dos posibilidades. Ir por debajo de ti o ir por encima de ti. Vuélvete loco como Buda, Baudin, Mahoma, Jesucristo. Vuélvete loco como yo. Y esa locura posee una inmensa belleza, porque todo lo bello nace de esa locura, y todo lo poético fluye de esa locura. Las mayores experiencias de la vida, los mayores éxtasis de la vida nacen de esa locura. En Occidente, el psicoanálisis se ha desarrollado gracias a Freud, Adler, Jung y Reich, para resolver los problemas que surgen del ego, como las frustraciones, los conflictos, la esquizofrenia y la locura. Por favor, ¿podría explicar las contribuciones, limitaciones y fallos del psicoanálisis para resolver los problemas humanos enraizados en el ego en comparación con sus técnicas de meditación? Lo primero que hay que comprender es que cualquier problema enraizado en el ego no puede resolverse sin trascender el ego. Puedes aplazar el problema, puedes procurarte un poco de normalidad, puedes diluir el problema, pero no resolverlo. Se puede conseguir que una persona funcione con más eficacia en la sociedad gracias al psicoanálisis, pero el psicoanálisis no resuelve ningún problema. Y cuando un problema se aplaza, se desvía, crea otro problema. Simplemente lo cambia de lugar, pero el problema continúa. Tarde o temprano volverá a estallar, y cuando se produzca el nuevo estallido del antiguo problema resultará más difícil aplazarlo y desviarlo. El psicoanálisis es un alivio temporal porque no puede concebir nada que trascienda el ego. Solo se puede resolver un problema cuando se supera. Si no puedes ir más allá, entonces el problema eres tú. ¿Y quién lo resolverá? Entonces tú eres el problema. El problema no es algo distinto de ti. El yoga, el tantra y todas las técnicas de meditación tienen diferentes bases. Aseguran que los problemas están ahí, que los problemas están a tu alrededor, pero que tú nunca eres el problema. Puedes trascenderlos. Puedes mirarlos como un observador contempla el valle desde la montaña. El ser que actúa como testigo puede resolver el problema. Solo con actuar como testigo se resuelve la mitad del problema, porque cuando puedes observar un problema, ser testigo imparcial, puedes quedarte al margen y mirarlo. La claridad que proporciona el hecho de ser testigo te da la clave, te ofrece la solución. Y casi todos los problemas existen porque no se pueden comprender con claridad. No necesitas soluciones. Necesitas claridad. Un problema debidamente comprendido se resuelve, porque el problema surge debido a una mente que no comprende. Tú mismo creas el problema porque no comprendes. De modo que lo fundamental no consiste en resolver el problema. Lo fundamental consiste en crear más comprensión. Y si existen más comprensión, más claridad, y si puedes enfrentarte al problema imparcialmente, observarlo como si no fuera contigo, como si fuera asunto de otra persona, si puedes crear un distanciamiento entre el problema y tú, solo entonces se puede resolver. La meditación crea distanciamiento, proporciona perspectiva. Vas más allá del problema. Cambia el nivel de conciencia. Con el psicoanálisis te mantienes en el mismo nivel. El nivel nunca cambia. Vuelves a ajustarte al mismo nivel. No cambian ni tu conciencia, ni tu estado de alerta, ni tu capacidad de ser testigo. A medida que te vas adentrando en la meditación te elevas más y más. Puedes contemplar los problemas desde arriba. Están en el valle, y tú has llegado a la cima de una montaña. Con esa perspectiva, desde esa altura, todos los problemas parecen diferentes. Y cuanto más aumenta el distanciamiento, más capaz eres de observarlos como si no fueran contigo. Has de recordar una cosa: si un problema no va contigo, siempre estarás dispuesto a aconsejarle a otro cómo resolverlo.
Si el problema es cosa de otra persona, si otra persona se encuentra en dificultades, siempre tienes algo que decir. Siempre puedes dar un buen consejo, pero si el problema es asunto tuyo, no sabes qué hacer. ¿Qué pasa? El problema es el mismo, pero en este caso estás implicado. Cuando se trataba del problema de otra persona, mantenías un distanciamiento desde el que podías considerarlo de una forma imparcial. Todo el mundo puede dar buenos consejos a los demás, pero cuando se trata del problema de uno mismo, se acaban los consejos, porque se pierde el distanciamiento. Alguien ha muerto, y su familia está triste. Entonces puedes dar buenos consejos. Puedes decir que el alma es inmortal, puedes decir que nada muere, que la vida es eterna. Pero ha muerto alguien a quien tú querías, que significaba algo para ti, que era alguien cercano, alguien íntimo, y ahora te das golpes de pecho, gritas y lloras. No puedes darte ese mismo consejo a ti mismo, que la vida es inmortal y que nadie muere. Ahora te parece absurdo. De modo que recuerda que al dar consejos a los demás puedes parecer un idiota. Cuando le dices a alguien cuyo ser querido ha muerto que la vida es inmortal, pensará que eres imbécil. Le estás diciendo tonterías. Él sabe cómo se siente uno cuando se pierde a un ser querido. Ninguna filosofía lo consolará. Y sabe por qué dices eso, porque no es tu problema. Puedes permitirte ser sensato. Él no. Con la meditación trasciendes tu ser normal. Surge un nuevo punto desde el que puedes observar las cosas de un modo distinto. Se crea el distanciamiento, los problemas siguen ahí, pero ahora están muy lejos, como si le ocurrieran a otra persona. Ahora puedes darte buenos consejos a ti mismo, pero no hay necesidad de hacerlo. El propio distanciamiento te hará prudente. De modo que la técnica de la meditación consiste en crear un distanciamiento entre los problemas y tú. Ahora mismo, tal y como eres, estás tan enredado en tus problemas que no puedes pensar, no puedes meditar, no puedes traspasarlos, no puedes superarlos como testigo. El psicoanálisis solo te ayuda a readaptarte. No es una transformación. Eso por un lado. Y por otro, con el psicoanálisis te haces dependiente. Necesitas un experto, y ese experto lo hará todo. Te llevará 3, 4 o incluso 5 años si el problema es muy profundo, y te harás dependiente. No crecerás. Por el contrario, serás cada día más dependiente. Necesitarás al psicoanalista todos los días, o 2 o 3 veces a la semana. Si no lo ves un día, te sientes perdido. Si dejas el psicoanálisis, te sientes perdido. Llega a ser como un estupefaciente, como el alcohol. Empiezas a depender de alguien que es experto. Puedes contarle tu problema y él lo resolverá. Hablará contigo y sacará las raíces inconscientes. Pero lo hará él, mientras que el problema lo resolverá otro. Hazte recordar que un problema resuelto por otro no te hará más maduro. Un problema resuelto por otro puede hacer más maduro a quien lo resuelve, pero no te hará más maduro a ti. Incluso puedes hacerte más inmaduro, y siempre que surja un problema necesitarás el consejo de un experto, el consejo de un profesional. Y yo no creo que ni siquiera los psicoanalistas maduren mediante tus problemas, porque ellos acuden a otros psicoanalistas para psicoanalizarse. También ellos tienen problemas. Resuelven tus problemas pero no pueden resolver los suyos. De nuevo se plantea el distanciamiento. Wilhelm Reich intentó una y otra vez que lo psicoanalizara Sigmund Freud. Freud se negó, y Reich se sintió herido toda la vida por ese rechazo. Y los freudianos ortodoxos, jamás aceptaron que fuera experto porque nunca llegó a psicoanalizarse. Todo psicoanalista acude a otra persona con sus problemas. Es como el médico. Si un médico está enfermo no puede diagnosticarse a sí mismo. Está tan cerca que le da miedo, y acude a otra persona. Si eres cirujano no puedes operarte a ti mismo, ¿o sí? No existe el distanciamiento. Es difícil operar tu propio cuerpo, pero también es difícil si tu mujer está realmente enferma y hay que practicarle una operación grave, tú no puedes operar porque te temblará la mano. Es tal la intimidad que te dará miedo y no serás buen cirujano. Alguien tendrá que aconsejarte. Tendrás que contar con otro cirujano para que opere a tu mujer. ¿Qué ocurre? Tú has operado, has hecho muchas operaciones. ¿Y de repente qué te pasa? No puedes hacer lo mismo con tu mujer o con tu hijo, porque apenas hay distancia, casi no existe distanciamiento. No puedes ser imparcial sin distanciamiento. Por eso un psicoanalista puede ayudar a otras personas, pero cuando él tiene un conflicto pedirá consejo, otra persona tendrá que psicoanalizarlo. Y es curioso, que incluso alguien como Wilhelm Reich acabara volviéndose loco. No podemos concebir que un Buda se vuelva loco, ¿o sí? Y si un Buda puede volverse loco, es que no hay forma de salir de este suplicio.
Es inconcebible que un Buda se vuelva loco. Veamos la vida de Sigmund Freud. Fue el padre y fundador del psicoanálisis, se ocupó en profundidad de muchos problemas, pero no resolvió ni un solo problema suyo. Ni un solo problema resuelto. El miedo era un problema tan grande para él como para cualquier otra persona. Tenía miedo y estaba nervioso. La ira era un problema tan importante para él como para todos los demás. Llegaba a ponerse tan furioso que le daba un ataque y se quedaba inconsciente. Y ese hombre sabía mucho sobre la mente humana, pero no le servía de nada cuando se trataba de él mismo. También Jung se quedaba inconsciente cuando sufría una profunda ansiedad. Le daba un ataque. ¿Cuál es el problema? El problema está en el distanciamiento. Estos hombres habían pensado en los problemas, pero sin que creciera su conciencia. Pensaban en profundidad, intelectual, lógicamente, y llegaban a ciertas conclusiones. A veces sus conclusiones estaban bien, pero no se trata de eso. No crecieron en cuanto a la conciencia, no llegaron a ser suprahumanos en ningún sentido. Y a menos que se trascienda la condición humana, no se pueden resolver los problemas. Solo se pueden adaptar. En la última época de su vida, Freud dijo que el hombre es incurable. Como mucho se puede esperar que exista como un ser adaptado. No hay otra esperanza. Y eso en el mejor de los casos. Según Freud, el hombre no puede ser feliz. Como mucho, podemos conseguir que no sea demasiado infeliz. Ni más ni menos. Pero no puede ser feliz. No tiene cura. ¿A qué solución puede llegarse con semejante actitud? Y esto, tras 40 años de experiencia con seres humanos. Llega a la conclusión de que no se puede ayudar al hombre, de que el hombre es, por naturaleza, infeliz, y que siempre seguirá siendo infeliz. Pero Oriental Yoga dice que se puede trascender al ser humano. No es el hombre el incurable, es su conciencia mínima lo que crea el problema. Si se aumenta la conciencia, si crece la conciencia, disminuyen los problemas. Existen en la misma proporción. Si hay un mínimo de conciencia, hay un máximo de problemas. Si hay un máximo de conciencia, hay un mínimo de problemas. Con la conciencia total, los problemas simplemente desaparecen, al igual que el sol sale por la mañana y desaparecen las gotas de rocío. Con la conciencia total no hay problemas, porque con la conciencia total no pueden surgir problemas. Como mucho, el psicoanálisis puede ser una curación, pero seguirán surgiendo problemas. No puede prevenir nada. El yoga a la meditación llega hasta el fondo mismo. Te cambiará de tal manera que no surgirán los problemas. El psicoanálisis se dedica a los problemas. La meditación se dedica a ti, directamente a ti. No se ocupa de los problemas. Esa es la razón por la que los grandes psicólogos de Oriente, Buda, Mahavira o Krishna, nunca hablan sobre los problemas. Por eso, la psicología occidental piensa que la psicología es un fenómeno nuevo, y no lo es, en absoluto. Hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, nadie pudo demostrar científicamente antes de Freud la existencia del inconsciente. Buda hablaba de él hace ya 25 siglos, pero Buda nunca abordó ningún problema porque, según decía, los problemas son infinitos. Si abordas cada problema nunca podrás abordarlos realmente. Aborda a la persona misma y olvídate de los problemas. Aborda el ser mismo y ayúdalo a crecer. A medida que el ser crece, a medida que se hace más consciente, los problemas van desapareciendo. No tienes que preocuparte por ello. Por ejemplo, una persona es esquizofrénica, está dividida, desdoblada. El psicoanálisis tratará esa división, cómo hacer que esa división sea viable, cómo adaptar a esa persona de manera que pueda funcionar, que pueda vivir pacíficamente en la sociedad. El psicoanálisis abordará el problema, la esquizofrenia. Si esa persona acude a Buda, Buda no hablará sobre el estado de esquizofrenia. Dirá, medita para que el ser interior se haga uno. Cuando el ser interior se haga uno, la división desaparecerá en la periferia. La división está ahí, pero no es la causa, sino solo el efecto. En las profundidades del ser existe una dualidad, y esa dualidad ha producido una grieta en la periferia. Rellenas de cemento la grieta una y otra vez, pero continúa la división interna. Entonces la grieta aparece en otro lado. La rellenas de cemento, y la grieta vuelve a aparecer. Si tratas un problema psicológico, inmediatamente surge otro. Lo tratas y surge un tercero. Esto les va bien a los profesionales, porque viven de ello, pero no sirve de ayuda. Occidente tendrá que superar el psicoanálisis, y a menos que llegue a los métodos de la conciencia desarrollada, del crecimiento interior del ser, de la expansión de la conciencia, el psicoanálisis no servirá de gran ayuda. En realidad, ya está ocurriendo. El psicoanálisis está desfasado.
Los agudos pensadores occidentales están pensando en cómo expandir la conciencia y no en cómo resolver los problemas, en cómo conseguir que las personas sean conscientes y alertas. Las semillas ya han germinado. Hay que recordar la prioridad. Yo no me ocupo de tus problemas. Hay millones y es inútil resolverlos, porque tú eres el creador y sigues intacto. Si yo resuelvo un problema, tú crearás 10. No puedes ser derrotado porque el creador permanece tras los problemas. Y si sigo resolviéndolos, simplemente desperdiciaré mi energía. Dejaré a un lado tus problemas. Me limitaré a introducirme en ti. Hay que cambiar al creador. Y una vez cambiado el creador, desaparecen los problemas de la periferia. Ya nadie colabora con ellos, nadie ayuda a crearlos, nadie disfruta con ellos. Puede que este mundo te parezca extraño, pero recuerda que disfrutas con tus problemas, y que por eso los creas. Disfrutas con ellos por muchas razones. La humanidad entera está enferma. Existen razones básicas, causas básicas, que nunca tenemos en cuenta. Siempre que un niño está enfermo se le presta atención. Cuando está sano nadie le presta atención. Cuando un niño está enfermo, sus padres lo quieren, o al menos fingen quererlo, pero cuando está bien, nadie se preocupa por él. A nadie se le ocurre darle un beso o un abrazo. El niño aprende el truco. Y el amor es una necesidad básica y la atención un alimento básico. Para el niño, la atención es potencialmente más necesaria incluso que la leche. Algo morirá en su interior si no recibe atención. La atención es energía. Cuando alguien te mira con cariño te está dando alimento, un alimento muy sutil. El niño necesita atención y tú solo se la prestas cuando está enfermo, cuando hay algún problema. Por eso, si el niño necesita atención creará problemas, será creador de problemas. El amor es una necesidad básica. El cuerpo crece con alimentos. El alma crece con amor. Pero solo te dan amor cuando estás enfermo, cuando tienes algún problema. Si no, nadie te da amor. El niño aprende tu forma de actuar y empieza a crear problemas. Siempre que está enfermo o tiene un problema, todos le prestan atención. ¿Lo has observado alguna vez? En tu casa los niños están jugando en silencio, tranquilamente. Si llegan visitas se ponen a armar jaleo. Eso se debe a que prestas atención a las visitas, y los niños están deseosos de esa atención. Necesitan que tú les prestes atención, y las visitas, y todo el mundo. Harán algo, crearán algún problema. Es algo inconsciente, pero se convierte en una pauta de conducta. Y cuando sean mayores, seguirán haciéndolo. En el caso de las mujeres, es cierto que el 99% de sus enfermedades, de sus problemas mentales, son básicamente necesidades de amor. Cuando amas a una mujer, no tiene problemas. Siempre que hay algún problema en el amor, surgen muchos más. Está deseosa de atención, y los psicoanalistas se aprovechan de esa necesidad de atención, porque el psicoanalista presta atención por su profesión. Acudes a él. Es un profesional. Te presta toda su atención durante una hora. Digas lo que digas, aunque sean tonterías, te escucha como si estuvieras predicando los evangelios. Te convence de que hables más, de que digas algo, relevante o irrelevante, para sacar a la luz tu mente. Y tú te sientes muy bien. El 99% de los pacientes se enamoran de su psicoanalista. Y proteger la relación entre el cliente y el experto es un gran problema, porque tarde o temprano se convierte en una relación de amantes. ¿Por qué? ¿Por qué se enamora una paciente de un psicoanalista? O al contrario, ¿por qué se enamora un paciente de una psicoanalista? Porque es la primera vez que le prestan tanta atención. La necesidad de amor queda satisfecha. A menos que cambie tu ser básico, nada resultará de resolver los problemas. Tienes un potencial infinito para crear otros nuevos. La meditación es un esfuerzo para hacerte independiente, en primer lugar, y en segundo lugar, para cambiar el tipo y carácter de la conciencia. Con un carácter de conciencia distinto, no pueden existir los viejos problemas. Sencillamente desaparecen. Cuando eras niño, por ejemplo, tenías un tipo distinto de problemas. Al hacerte mayor desaparecieron. ¿A dónde han ido a parar? No los has resuelto. Sencillamente han desaparecido. Ni siquiera recuerdas los problemas de tu infancia, pero has crecido, y esos problemas han desaparecido. Al hacerte un poco mayor, tenías otro tipo de problemas. Cuando seas viejo, no existirán. No que vayas a ser capaz de resolverlos. Nadie es capaz de resolver los problemas, sino simplemente se te pasan con la edad. Cuando seas viejo te reirás de los problemas que tenías, tan urgentes, tan destructivos que muchas veces pensaste en el suicidio por su causa.
Y entonces, cuando seas viejo, te reirás. ¿A dónde han ido a parar esos problemas? ¿Los has resuelto? No, sencillamente has crecido. Esos problemas pertenecían a una fase concreta del crecimiento. Algo semejante ocurre a medida que profundizas en la conciencia. También desaparecen los problemas. Llega un momento en que eres tan consciente que no surgen problemas. La meditación no es análisis. La meditación es crecimiento. No se ocupa de los problemas, sino del ser.